pero pensábamos que algún día llegaría la noche. En eso pensábamos. Llegará la noche y nos pondremos a descansar. Ahora se trata de cruzar el día, de atravesarlo como sea para correr del calor y del sol. Después nos tendremos. Después. Lo que tenemos que hacer por lo pronto es esfuerzo tras esfuerzo para ir deprisa detrás de tantos como nosotros y delante de otros muchos. De eso se trata. Ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a Jóvenes en TV y claro, a un nuevo programa de la serie Conciencia Histórica. En esta ocasión iniciamos el programa con un pequeño fragmento de Talpa, un cuento del escritor mexicano Juan Rulfo. ¿Lo has leído? En este fragmento, Rulfo termina diciendo: ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos. Sin duda, estas palabras pueden evocar en nuestra mente la imagen de un cementerio y de una lápida con alguna leyenda particular. ¿Sabías que los cementerios no siempre han sido como los conoces? ¿Y que el pensamiento en torno a ellos tampoco ha sido el mismo a través del tiempo? En esta ocasión te invito a conocer el origen y el desarrollo de los cementerios, también conocidos como panteones o camposantos. Verás que la forma de concebirlos ha cambiado tanto como la forma de los enterramientos, que se conectan de manera particular con la arquitectura, el arte y el urbanismo, que hoy en día forman parte de nuestro patrimonio tangible e intangible. Bueno, creo que es mejor entrar en materia, ¿no crees? Así que comenzamos con el tema de hoy. Recuerda que el pasado no ha pasado, conéctate. La palabra cementerio proviene del griego koimitirion, que significa dormitorio. De acuerdo con las ideas cristianas, en el cementerio duermen los cuerpos hasta el día de la resurrección. También se le conoce como panteón. Bosque alude a un monumento funerario destinado al enterramiento de más de una persona, o bien como camposanto, el lugar donde los restos mortales o cadáveres son depositados para su eterno descanso. Este último término comenzó a usarse alrededor del siglo XIII en Pisa, luego de que, por medidas de higiene, un cementerio que se ubicaba al interior de la ciudad se cerró para cubrir su suelo con una capa de tierra santa proveniente de Jerusalén. ¿Sabías que el ser humano es el único ser vivo que ha construido un lugar específico para enterrar a sus muertos? Los enterramientos humanos más antiguos datan de la época prehistórica. Así lo han dado a conocer algunos grupos de arqueólogos tras localizar algunas fosas con cuerpos cuyos huesos aún tenían conexión anatómica y estaban acompañados de algunas ofrendas. Además, en Europa han encontrado enterramientos en cuevas de 40.000 años de antigüedad, los cuales han atribuido a las poblaciones de neandertales. Varios años después, en la antigua Roma, era común que los cuerpos, uno tras otro, fueran enterrados en los patios de las casas. Sin embargo, dado que las sepulturas no estaban bien hechas, era común encontrar partes de cuerpos en descomposición, así como olores fétidos. Esto, combinado con las epidemias y plagas, ocasionaba grandes estragos en la salud y la sociedad. Por tanto, a mediados del siglo V, antes de nuestra era, se publicó la Ley de las 12 Tablas, texto legal que contenía las normas jurídicas para regular la convivencia del pueblo romano. Como parte de esta ley, la tabla número 10 prohibía el enterrar o quemar cadáver alguno dentro de la ciudad de Roma. Tiempo después, esta prohibición fue ratificada por el Código Teodosiano, que constituía un importante cuerpo de leyes. En este marco, los enterramientos humanos se realizaron fuera de las ciudades, en el campo o las orillas de los caminos, en los cementerios que se abrieron para depositar los cuerpos de quienes fallecieron a causa de las epidemias, o bien en jardines y terrenos, propiedad de las personas fallecidas, o que se adquirían para tal fin. El lugar era definido a voluntad del propio difunto o difunta, de la familia o de los amigos, si se pertenecía a la clase alta. Sin embargo, una realidad muy diferente pintaba para la gente de la clase baja y para las y los esclavos, quienes, al morir,
Generalmente eran echados a un depósito funerario, una especie de fosa común. En el mejor de los casos, por generosidad, un patrón o amo le regalaba un terreno a su esclavo o esclava, o permitía que se le diera sepultura dentro de sus terrenos. Si bien todas las sepulturas que habían sido adquiridas quedaban como propiedad particular de la familia del difunto o la difunta, derecho que se hallaba garantizado en la ley de las 12 tablas, quienes enterraban a sus muertos en el campo o a la orilla de los caminos debían tener muy buena memoria, pues este lugar lo compartían con el resto de la sociedad y resultaba fácil olvidar el punto exacto del entierro. Alrededor del siglo II de nuestra era, los enterramientos se acercaron a las ciudades por el culto a los mártires, cuyo pensamiento les comparto a través del siguiente verso del catedrático en filosofía Antonio González Padilla. Aquí tienes nuestras manos, que no nuestro corazón. Átalas con cuerdas fuertes, pues no renegamos de Dios. Los mártires fueron personas que perdieron la vida por defender su fe. Ante el dolor vivido, se creía que llegaban de manera directa al paraíso y tenían acceso a la vida eterna. Además, eran los únicos santos dignos de respeto y veneración por parte de los cristianos y dignos de descansar en una necrópolis, es decir, en un espacio funerario. Los primeros mártires fueron enterrados en los cementerios suburbanos o catacumbas, los cuales albergaron más tarde iglesias y basílicas atendidas por monjes. Una vez instaurados de forma realmente clandestina, estos recintos no solamente recibían la visita de fieles y peregrinos, sino que les recibían para su eterno descanso. No importaba si eran de la alta o de la baja sociedad. A la par surgieron leyes civiles secundarias para restablecer las prohibiciones de la ley de 12 tablas. Y llevar los entierros lejos de la ciudad fue cada vez más difícil. Hacia la Edad Media, la palabra en latín coemiterium, que significa cementerio, aludía al espacio que ocupaba la iglesia y que la rodeaba, como los patios y los claustros. En vida, las personas precisaban el sitio de su sepultura considerando su situación económica. La gente poderosa solicitaba lugares próximos a las santas reliquias y a los altares donde se celebraban los oficios, o bien al interior de las iglesias. Mientras que la más humilde solo podía pensar en un extremo del recinto, específicamente en profundas fosas comunes, y solamente mientras sus huesos se secaban, pues después de ello se apilaban en las galerías de los osarios o desvanes, o se depositaban en agujeros sin uso particular. Cabe resaltar que en esta época y hasta el siglo XVII, a la gente no le importaba en qué sitio exacto terminaban sus restos, siempre y cuando fuera dentro de un espacio considerado como sagrado, pues ello garantizaba la salvación de su alma. Los sepulcros eran anónimos y no se especificaba su ubicación, lo que en realidad no era muy relevante, pues la mayoría de las veces eran abandonados. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica ha realizado diversos concilios. Estos son reuniones o asambleas en las cuales las autoridades religiosas discuten y toman decisiones en torno a asuntos doctrinales y de disciplina. Y en los siglos VIII y IX, los concilios prohibieron la sepultura en las iglesias y se destinaron ciertos lugares para la sepultura. En el siglo XIII aparecieron las inscripciones funerarias sobre las tumbas de personas ilustres, santos o asimilados a los santos, así como las efigies, es decir, imágenes que representaban a las personas, como una escultura o una pintura. Después aparecieron las tumbas monumentales y pequeñas placas con inscripciones en latín o francés, en las que se podía leer "aquí yace" y el nombre de la persona enterrada, su actividad en vida y la fecha de su muerte, con lo que se personalizaban las sepulturas. A finales del siglo XVIII, la familia real de los Borbón, una rama de la antigua dinastía europea de los Capetos, tomó el poder en España. El rey Carlos III de Borbón, por influencia de la Ilustración, impulsó el proceso de modernización a partir de las reformas borbónicas en materia político-administrativa, económica, comercial, militar y eclesiástica, mismas que impusieron una serie de cambios en las colonias americanas.
Las reformas político-administrativas consistieron en dividir el reino en jurisdicciones o intendencias, con el objetivo de lograr que la administración fuera más eficiente. Algunas de dichas intendencias fueron México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Mérida, Guanajuato, San Luis Potosí, Valladolid, Zacatecas, Guadalajara, Durango, Arizpe, Nuevo México, Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas y California. Las reformas económicas contemplaron principalmente la renovación del Tribunal de Cuentas y la introducción del sistema de partida doble para llevar los libros contables. Asimismo, se reorganizó la Real Hacienda para poder recolectar una mayor cantidad de impuestos comerciales y aduanales. Además, se crearon los estancos o monopolios en manos del Estado. Las reformas comerciales buscaron controlar la actividad comercial, eliminar el contrabando y los intermediarios, recuperar las concesiones otorgadas a países europeos y desarticular el monopolio de los miembros del consulado. Sin embargo, en 1789, Carlos IV declaró el comercio libre para la Nueva España. Como resultado, los comerciantes se fueron a la ruina y las ideas ilustradas del libre comercio fueron aprovechadas por los criollos al enarbolar la lucha por la independencia. Las reformas militares contemplaron la creación de un ejército, el cual poco a poco fue ganando adeptos gracias a que se le otorgaron privilegios. Se les exentaba del pago de impuestos y sus problemas jurídicos se resolvían en una corte militar. Sin embargo, no resultó ser del todo efectivo, pues las milicias solamente podían cuidar a las embarcaciones que estaban en las costas, así que quedaban expuestas una vez que zarpaban. Las reformas culturales permitieron expandir las ideas de la Ilustración y reformar los sistemas educativos de todos los niveles. En nuestro territorio se fundó la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, con el objetivo de establecer una escuela de grabado y mejorar la producción y acuñación de monedas. Todo esto permitió el surgimiento de la Ilustración criolla, así como sentar las bases ideológicas para la posterior lucha de independencia. Mientras que las reformas eclesiásticas surgieron básicamente por la indignación que sentían algunos ilustrados borbónicos de ver que los suelos llenos de huesos humanos y siendo fuente de los olores más putrefactos, lo que representaba una afectación a la salud pública. En este tiempo se fundó la teoría circulacioncita o miasmática, que advertía que las enfermedades se transmitían por miasmas putrefactos que se encontraban en el aire y que, si el aire entraba en contacto con el agua sucia, entonces la suciedad se propagaba fácilmente por el mundo. En este entendido, Carlos III promulgó la Real Cédula del 3 de abril de 1787, que fue la primera disposición general sobre los lugares de enterramiento. La ordenanza de esta Real Cédula marcó los lineamientos que se seguirán en las siguientes décadas sobre la construcción de los cementerios. En este marco se dictó por un lado la orden de no enterrar más a las personas en las iglesias, dado que esta costumbre era insalubre. Y por otro lado, la orden de construir cementerios rurales, y mientras estos quedaban listos, de sepultar los cadáveres a una profundidad competente para que no quedaran expuestos en los parajes públicos, como regularmente sucedía. Durante la segunda mitad del siglo XVIII surgió la idea de crear un culto laico para dar testimonio de la devoción a los difuntos. Las tumbas se reconocieron como señal de la presencia del más allá. Comenzaron los entierros en cementerios públicos, identificando claramente dónde yacía cada difunta o difunto para poder visitarlos, y surgió la necesidad de adquirir la última morada para el ser querido con garantía de perpetuidad. De esta manera, el gobierno municipal sentó las bases de un marco legal y administrativo secularizador, que buscaba romper con la creencia de que existía una salvación para las almas por el simple hecho de descansar en el terreno físico de la iglesia. Cabe resaltar que, en la realidad, la cédula de 1787 no produjo los resultados esperados. Por ejemplo, en el viejo continente, específicamente Madrid, la capital de la monarquía española, no contaba con un cementerio general y tuvo que esperar hasta 1809 para tener uno,
Esta situación hizo eco por toda la geografía española. Dentro de nuestro territorio nacional, las experiencias fueron diversas y coincidentes. En el capital del virreinato, la actual Ciudad de México, en 1779 se buscó levantar un cementerio fuera de la ciudad, pero esto no se logró hasta 13 años después, y con la restricción de que solamente podían ingresar las personas que formaban parte de la congregación de María Santísima. Y fue hasta 1836 que se contó con el Cementerio General Santa Paula. Este era un cementerio reestructurado, pues había sido fundado en 1784 por el arzobispo Núñez de Haro para enterrar a las personas que fallecían en el Hospital de San Andrés. En Puebla, los estragos de 2 epidemias impulsaron la creación de un camposanto. Por un lado, en 1797, una epidemia de viruela dejó tantas muertes que fue necesario levantar un cementerio en Xanenetla, un lugar opuesto a los vientos. Sin embargo, luego de la emergencia, este se convirtió en propiedad del Hospital Real de San Pedro. Por otro lado, una epidemia de cólera morbus en 1833 mostró la necesidad del contar con un lugar donde depositar a la gente que fallecía. Ante esta realidad, se construyó el Cementerio General de San Javier. En Orizaba, una villa de Veracruz, hasta 1825 los muertos se enterraban en los atrios de las parroquias. Se sabe que solamente la gente distinguida tenía la posibilidad de pagar para inhumar a sus seres queridos dentro del templo, mientras que el atrio se convertía en una exposición de huesos y sepulcros abiertos. Por tal razón, la autoridad municipal y el clero acordaron construir en ese mismo año un cementerio considerando las disposiciones dictadas años atrás. Sin duda, esto marcó el surgimiento de una política sanitaria que incidía en las prácticas funerarias. En Mérida, capital de Yucatán, en 1813 se manifestó la necesidad de reubicar el cementerio de la ciudad a sus afueras para cumplir con lo establecido en las disposiciones borbónicas. Una vez más, se contó con el apoyo del gobierno, pero no de la iglesia. Incluso, habiendo localizado y vendido un terreno en Zamula, al noroeste de la ciudad, y teniendo el plano del Camposanto. Y fue hasta 1820 que, sin la participación de la Iglesia, el Ayuntamiento Constitucional de Mérida construyó un cementerio echando mano de recursos propios y de los habitantes de la ciudad. Al quedar listo, la administración del cementerio se dejó en manos del mayordomo de propios y arbitrios, la persona designada por la corona española para recaudar y administrar los fondos destinados al funcionamiento de una ciudad, comarca o provincia. Por tanto, este recibía todos los pagos por los servicios funerarios. Reconociendo el carácter religioso y sagrado del lugar, se designó al capellán, José Agustín Pedraza, como encargado de cuidar el aseo y ornato del camposanto, reparar el edificio y celebrar las funciones religiosas en la capilla anexa, lo que no hizo muy bien, pues en poco tiempo el cementerio tomó un aspecto de casi total abandono. En este marco, surgió una disputa por el control social y económico del cementerio, misma que se resolvió en 1825, tras la intervención del gobernador interino Antonio López de Santa Anna, quien dispuso que el obispo y los curas párrocos se encargaran del gobierno económico y administrativo de los cementerios del estado y que pagaría una indemnización al Ayuntamiento de Mérida por haber financiado la construcción del Camposanto. Todo esto propició una regresión en la política de secularización del poder civil y que la Iglesia considerara que los cementerios formaban parte de sus bienes. Por otro lado, en la ciudad de Campeche, en 1813, la posibilidad de una epidemia por fiebres agudas destacó la importancia de contar con un cementerio como última morada para quienes fallecían. Por tal razón, el Ayuntamiento Constitucional dispuso que los cuerpos se enterrasen en el cementerio del barrio de San Román, lo más lejos posible del centro poblacional. Esto no agradó a las y los vecinos de dicho barrio, porque se ponía en riesgo su salud, así que metieron una queja al gobernador de la provincia, Manuel Artazo, solicitando que los apestados recibieran sepultura fuera de su poblado. Incluso propusieron que se erigiera un cementerio provisional.
Sin embargo, el ayuntamiento campechano, carente de recursos, respondió que esta medida preventiva duraría muy poco tiempo y que deberían sufrirla con resignación. Y después se dio a la tarea de construir el cementerio en un terreno del municipio y con sus propios fondos, dado que el párroco del lugar se negó a colaborar. Con el afán de mantener una buena relación con la iglesia, el municipio le ofreció administración del cementerio. Sin embargo, el párroco solo recibía a las personas fallecidas dentro de la ciudad. Se tardaba en avisar los fallecimientos y retrasaba los entierros. Estas fricciones entre la iglesia y los municipios contribuyeron a la secularización de los cementerios en el siglo XIX. Cabe resaltar que la actitud de estas y otras diócesis contrastaron con las de Michoacán, Guadalajara, Puebla y Oaxaca, dado que estas impulsaron muchos de los programas de asistencia y beneficencia social. Ya en el siglo XIX, los europeos dejaron la austeridad de sus diseños por lujos y ostentación, así que se comenzaron a ver capillas familiares, mausoleos, túmulos bien arreglados, grandes estatuas, herrerías con variados terminados y jardines interiores con todo y fuentes. En Estados Unidos, los cementerios se comenzaron a identificar como jardines donde el césped alberga a unas pequeñas lápidas uniformes, con la sola anotación del nombre del difunto o la difunta y su fecha de nacimiento y de muerte. Y en México se convirtieron en un caleidoscopio de color, emoción, respeto y fe, cada uno con características particulares, influenciadas por la sociedad, el entorno físico y natural, las costumbres, las tradiciones y la cultura. Por ejemplo, en Ciudad de México, en la época porfirista, se construyó el Panteón Francés de la Piedad, con un diseño arquitectónico único, principalmente para la comunidad francesa, suiza y belga que radicaba en el país. En 1875 abrió sus puertas el Panteón Civil de Dolores, el más grande de la capital, con una administración no religiosa, por lo que las personas de cualquier fe podían descansar aquí hasta la eternidad. El Panteón de San Juan Tlihuaca ha sido un referente de la identidad, simbolismo y unión, en cuyo marco han sobrevivido tradiciones prehispánicas del barrio más grande de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México. En otros territorios, en 1862, abrió sus puertas el Panteón Inglés Mineral del Monte, en el estado de Hidalgo, principalmente para atender las demandas funerarias de los mineros ingleses que llegaron a esta zona. De manera general, las tumbas que pertenecen a ingleses o sus descendientes están orientadas hacia Inglaterra. El proceso para separar los cementerios de las iglesias fue y sigue siendo complicado, particularmente por el peso que guardan las tradiciones y las creencias religiosas en la sociedad. Un dato curioso es que si bien en un inicio se pidió que los cementerios se ubicaran lejos de las poblaciones, con el paso del tiempo las poblaciones han crecido alrededor suyo. Y actualmente, dependiendo de las tradiciones y la cultura de cada lugar, los cuerpos pueden ser cremados y las cenizas pueden ser depositadas en una urna dentro de una cripta, nicho o mausoleo, o bien pueden ser inhumados en parcelas individuales o compartidas dentro de ataúdes, féretros o sarcófagos, o solamente envueltos con una tela o un petate. Como has podido ver, los primeros enterramientos humanos se dieron en la época prehistórica. Y los cementerios que hoy en día conoces son el resultado de las reformas borbónicas que en el siglo XVIII buscaron acabar con la insalubridad ocasionada por las inhumaciones poco cuidadas en los hogares y en los contornos de las iglesias y templos. De manera importante, estas condiciones insalubres se acentuaban con la aparición de diversas epidemias. ¿Te imaginas vivir en una situación así? Y bueno, con el paso del tiempo, los cementerios tuvieron cierta ruptura con el sentido sagrado de la iglesia y además de ser lugares de reposo, se convirtieron en representaciones de ideologías, los valores y las culturas individuales y colectivas. Así llegamos al final del programa. Recuerda que Jóvenes en TV es un espacio de reflexión donde tu participación es muy importante para hacer historia. Así que no olvides escribirnos. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Te invitamos a ver nuevamente este programa a través de nuestro canal de YouTube y a seguir reflexionando sobre los temas abordados. Compártenos qué cementerios conoces y parte de su historia. El pasado no ha pasado. Conéctate para seguir haciendo conciencia histórica. Hasta la próxima.